Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una edición especial del podcast con una entrevista a Marina Dal Poyetto, una de las economistas más reconocidas del país y quien la semana próxima estará presentando su nuevo libro junto a Daniel Kerner titulado Back to the 90s. Durante la entrevista, la directora ejecutiva de EcoGo explica por qué el origen del libro, los paralelismos y diferencias que ven entre la actualidad y aquellos años 90. Además, analiza la situación económica que atraviesa el país y las perspectivas para 2026 luego de una elección en la que el gobierno jugó al fleje. La escuchamos. Bueno, Marina, el 10 de diciembre presentan junto con Daniel Kerner su nuevo libro Back to the 90s, un viaje al pasado en busca de herramientas para romper el loop que condena a la Argentina. ¿Por qué les pareció necesario repensar aquella década en el contexto actual? Y de paso preguntarte de quién fue la idea del nombre del libro y de esa etapa, que son geniales, que caricaturizan el póster de la película Volver al Futuro con las figuras de Menem y Milei. Mario, inicialmente la idea era escribir un libro sobre las oportunidades perdidas de Argentina. Y fue pasando el tiempo y la idea del libro arranca por allá por 2023. Todavía Milei era candidato, digo, las chances de ser presidente eran relativamente bajas antes de la primera vuelta, antes del balotaje, de las PASO. Y la verdad es que las demandas de la sociedad habían cambiado para entonces. La demanda pasaba a ser estabilidad. Y Milei caló con un discurso que era dolarización y un ajuste que lo iba a pagar la casta. Y empezó toda la discusión en torno a la dolarización. Digo, muchos de los economistas empezamos a hablar de los problemas que tenía la rigidez cambiaria, recordando en gran medida lo que había pasado en los 90. Pareciera como que en Argentina las cosas van pasando, los problemas aparecen y las soluciones que se buscan son las mismas. Y la verdad que no era solo Milei, o sea, todos los candidatos querían ser Menem. Digo, Milei se había dejado crecer las patillas, pero Patricia Bullrich tenía un discurso parecido. Incluso Massa, digo, la expectativa que había era que si Massa ganara las elecciones, finalmente tenía que ir hacia un programa de estabilización. Y la verdad que el único periodo en la historia argentina, diría desde los 40 para acá, digamos, donde tuviste estabilidad de precios fueron los 90. Entonces cuando nos empezamos a preguntar, nos dijimos, bueno, ¿de qué Menem estamos hablando? ¿No? Digo, estamos hablando del Menem de la revolución productiva y el salariazo, o estamos hablando del Menem que se tuvo que bajar del balotaje en 2003 porque no podía ganarla Néstor Kirchner, o el Menem que jugaba al golf, digamos, en el año 97 con Bill Clinton, ¿no? Y Argentina era el ejemplo a seguir en términos de reformas estructurales. Y el disparador del libro, o sea, ya empezando a pensar cómo era el libro, ya con un acuerdo con la editorial, el disparador fue cuando Milei pone el busto de Carlos Menem en la casa, adentro de la Casa Rosada. Y da una frase como diciendo fue el mejor presidente de la historia, y había, si querés, actores que eran los mismos actores que volvían, o sea, había dos Menem en el auditorio, Yuyito González, bueno, la de Zulemita, ¿no? Digo, empezaba, y el día que hace eso es el 14 de mayo del 2024, en el 25 aniversario de la elección que lo lleva a Menem a la presidencia. Entonces ahí fue como el disparador, ese fue el disparador del libro, y la idea es ir a ver qué pasaba en los 90 y volver al presente, ¿no? O sea, mirarlo con la mirada actual. Claro. No es un libro escrito en momento. Sí. Ahora, en el prólogo escribieron: entender cómo se llegó a la convertibilidad, por qué tuvo éxito y por qué fracasó, tal vez ayude a construir un futuro distinto. ¿Creen que en la actualidad hay una tendencia a reivindicar solamente los puntos positivos que dejó la convertibilidad, como por ejemplo la baja de la inflación, pero que se omiten los momentos traumáticos como fue la previa con la hiperinflación y la salida de la convertibilidad? Bueno, siempre, digamos, en el recuerdo, digo, quedan generalmente las cosas buenas, sobre todo, yo digo, a fines de los 80 las demandas de la sociedad era bajar la inflación. Y a fines de los 2000 las demandas de la sociedad era bajar el desempleo. La convertibilidad termina en una crisis muy traumática, termina con ruptura de contratos, el corralito y el default. Y la verdad que el intento de ajuste deflacionario que hizo la Argentina sin un prestamista de última instancia terminó mal, sobre todo cuando el fondo te soltó la mano. Entonces, de nuevo, ¿por qué vuelven los momentos buenos y no los
momentos malos. La verdad que por eso que la convertibilidad tuvo una previa, tuvo años dorados y después tuvo, digamos, desde el 97 en adelante, sobre todo cuando el mundo cambió el ciclo y todos los países que habían tenido esquemas de tipo de cambio fijo iban saliéndose de los esquemas de tipo de cambio fijo con un dólar fortalecido en el mundo y con tasas de interés muy altas. Primero Asia, todos los países asiáticos, Corea, ¿no? Digamos, todo lo que vino acá, Singapur y demás. Después vinieron, Singapur no porque estaba dolarizado, pero digo Corea, Tailandia, Malasia, etcétera. Después vino la crisis rusa y después vino Brasil. Cuando Brasil devalúa, ese fue el acta de defunción de la convertibilidad. Entonces vos me decís, ¿qué es lo que se recuerda hoy? La verdad es que cuando la propuesta era de dolarización y no se vieron asociados los costos o la rigidez cambiaria, la verdad que muchos economistas salimos a decir, bueno, la idea del libro era tratar de poner sobre la mesa, insisto, con la mirada de hoy, bueno, qué fue lo que pasó en esos años para volver al presente. Ujú. Ahora, cuando mirás las variables económicas actuales, ¿qué elementos crees que se están repitiendo respecto de aquella presidencia a la que justamente Milei califica como la mejor de la historia y cuáles crees que todavía difieren? Yo creo que hay muchas cosas diferentes. Para empezar, el mundo es distinto. En ese momento vos tenías un mundo unipolar, se había caído el muro de Berlín. eh, el consenso de Washington eran las recetas que tenían que aplicar las economías emergentes para transitar al desarrollo. Tenías las economías del este europeo, tenías las economías de América Latina y todos, con sus más y con sus menos, aplicaron, digamos, el listado de los puntos del consenso de Washington. Hoy ese mundo es distinto, es un mundo que está tendiendo hacia el proteccionismo, es un mundo, digamos, ya no es más un mundo unipolar, es un mundo bien distinto al mundo de los 90 y donde la agenda que tenés hoy en Argentina va en alguna medida contramano hacia donde va el pueblo. Lo que pasa es que Argentina quedó muy rezagada, o sea, la inflación, digo, hoy ya no es un problema global. La inflación en ese momento era un problema, por lo menos regional. Todos los países habían tenido alta inflación y de alguna forma todos habían ido a programas de estabilización que incluían una recapitalización de los balances del Banco Central, reformas estructurales, privatizaciones, etcétera, etcétera. Hoy casi que está solo, digamos, en este contexto. Lo segundo es, cuando vos llegás ahí, había algunos problemas que eran parecidos y otros no tanto. Uno es lo que era la cuenta de revolución monetaria del Banco Central, nosotros decimos prima hermana de lo que Ujú. eran ahora los pasivos remunerados. Te diría que la situación que vos tenías en ese momento era más compleja. Para empezar, digamos, el cepo, la tecnología del cepo, digamos que no aplicaba en ese momento para sostener la demanda de pesos, pero fundamentalmente vos tenías algunos agujeros adicionales, tenías un pufo en buena parte del sistema financiero y tenías incluso líneas de clearing automáticas a los gobiernos provinciales para financiar los desequilibrios de caja, con lo cual tenías dos fuentes de emisión monetaria que hoy no estaban. Y los pasivos remunerados, la tasa de interés a la cual crecían los pasivos remunerados, dado que la tasa de inflación había llegado mucho más arriba, o sea, la inflación llegó a ser 200% mensual. O sea, hoy para el mundo actual los números de Argentina son absurdos, pero en ese momento eran mucho más altos. La verdad es que terminaste de alguna forma empaquetando la deuda del Banco Central con el plan Bonex. Te diría que la tercera diferencia es, en ese momento, la elección, que lo elige Menem, el 14 de mayo de 1989, se hace en mayo y el cambio de gobierno era en diciembre. En mitad de una hiperinflación era imposible que Alfonsín siguiera en funciones y toda la negociación para transitar y para adelantar el cambio de gobierno incluyó dos grandes leyes, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que fueron el plafón de todas las reformas estructurales que tuvo Menem después, ¿no? Digamos, la reforma del Estado, la desregulación. Y la ley llega con un caudal político mucho menor en términos de peso en el Congreso, pero no tiene ninguna de estas dos leyes. Recién ahora, digamos, a 2 años, tiene chances de empezar a pensar en poder pasar reformas estructurales, con lo cual la agenda microeconómica, sobre todo de la convertibilidad, fue mucho más agresiva. Los sectores sujetos a privatización eran mucho mayores. En ese momento vos no tenías teléfono, no tenías gas, no tenías luz. Entonces lo que digo es, el capital extranjero que vino a la compra de empresas fue significativamente mayor que lo que estás viendo ahora. Por lo que digo, hay parecidos y hay diferencias, pero te diría que lo principal de todo es, nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando pensamos en el triángulo, decimos un programa macro, un programa micro y la gobernabilidad, y cuando pensamos en el programa macro, que es un poco el paralelismo que hacemos entre el gobierno de Menem y el gobierno de Milei,
No digo, el primero es el ajuste fiscal, Ujú. de ahí hizo el ajuste fiscal, y Menem el ajuste fiscal lo hace Herman González. El primer programa falla, que es el Plan Bungiborn, el segundo programa es el de Herman González, donde hace una sutura el gasto público y llega al equilibrio fiscal, donde empaqueta los pesos, básicamente los pasivos remunerados con el Plan Bonex, o sea, a diferencia de hoy, ahí hubo una ruptura de contratos de arranque Ujú. que de alguna forma te resolvió el problema. Cortaste las líneas de redescuento, cortaste el clearing y arrancaste con la limpieza del balance del Banco Central. Y un poco más tarde Cavallo consolida toda la deuda flotante que había, y un poco más tarde tenés el Brady. El Brady fue básicamente el inicio, si querés, de los mercados emergentes en Argentina y en el resto de los países de la región, digamos, que empaquetan la deuda que se había defaulteado, la deuda con bancos americanos que se había defaulteado durante el 80, digamos, después de que Volcker sube la tasa de interés. Con lo cual, cuando arranca la convertibilidad, no inmediatamente, pero ya para el año 93, Argentina había vuelto a los mercados de crédito, y la verdad es que vos cortaste el financiamiento, no solamente el financiamiento monetario del déficit, sino cortaste el financiamiento monetario del programa financiero, que es lo que hoy todavía Argentina no logró resolver. O sea, Argentina hoy está más cerca de acceder al mercado de crédito, pero todavía con un riesgo país en 600 puntos básicos. Estamos viendo cómo pagamos los cupones de enero, si es con el swap o con un repo. Y lo segundo es, estamos manejando la deuda de pesos ya en una economía sin control, con menos cepo, o sea, Sí. con una brecha mucho más chica, pero donde cada vez que vence, con una concentración de vencimientos enorme, y cada vez que vence, digamos, es un vencimiento de deuda del Tesoro, bueno, una parte se monetiza, una parte se manejan los encajes, pero digo, todavía, digo, Argentina no tiene el programa financiero, que fue lo que de alguna forma tuvo la convertibilidad. Lo último que diría es, la convertibilidad inicialmente, el haber resuelto la deuda le permitió los primeros años dorados. Ujú. Cuando la tasa de interés subió en el mundo y Argentina no se había graduado, la verdad es que siguió pagando tasas de interés del 10%, con una tasa libre de riesgo en la zona del 6%, y un riesgo país en la zona de 400 puntos básicos, y la refinanciación a tasas de mercado de deuda que había sido contraída compulsivamente, el Brady, los bocones previsionales y proveedores, y el Bonex, a tasas de mercado y a condiciones de mercado, te generaron un crecimiento muy agresivo en las necesidades de financiamiento, aún en una economía que tuvo casi equilibrio primario. O sea, no tuviste un superávit primario como el que deberías haber tenido para la regla rígida la que te habías montado. Ujú. Y bueno, y ese aumento de las necesidades de financiamiento terminó siendo procíclico y terminaste muy afuera del crédito. Y la verdad es que la rigidez cambiaria te llevó una dinámica después del 99, te diría, después de la devaluación de Brasil, de la cual no pudiste salir, aún con un intento de ajuste fiscal, particularmente la Alianza intentó sostener la convertibilidad por todos los motivos. La demanda de la sociedad era sostener la Sí. convertibilidad y la estabilidad. Y lo que decimos un poco en el libro es, incluso el propio, el déficit cero es un invento de Cavallo, cuando vuelve con De la Rúa. O sea, hay una ley de déficit cero Sí. que pasa por el Congreso, o sea, hay una ley aprobada por el Congreso de déficit cero. De nuevo, siempre esta última instancia, el intento de ajuste deflacionario terminó mal cuando se fue el 20% de los depósitos, y la creación de Argendólares, digo, terminó si terminaste sin reservas suficientes como para sostenerlo. Ujú. Ahora, mencionabas recién riesgo país, necesidad de reacceder a los mercados, todavía en cierta incertidumbre cómo se va a pagar el cupón de 4.200 millones de dólares ahora en enero. Y por estos días volvió a aflorar bastante el contrapunto que hay entre la política de acumulación de reservas del gobierno y la expectativa que hay en el mercado, entre analistas y hasta en el propio Fondo Monetario Internacional, respecto del ritmo al que deberían estar acumulando reservas del gobierno. ¿Te preocupa que se esté dando este contrapunto, que el gobierno vea menos urgente esta necesidad de recomponer reservas ahora? Siempre pensé que cuando el gobierno arranca con el programa económico, yo siempre pensé que fue muy pragmático, o sea, que la forma en la cual lo hizo fue correcta. O sea, vos choqueaste con controles de capitales, el salto inflacionario te permitió hacer el ajuste fiscal, sentándote sobre el gasto, cortaste el financiamiento monetario del déficit, y tu objetivo era recapitalizar el Banco Central. Recapitalizar el Banco Central no implicaba cambiar, digamos, el deudor, pasar de deuda del Banco Central a deuda del Tesoro. Cambiar implicaba empezar a estirar los vencimientos de la deuda, para lo cual tenías que acceder al crédito, y fundamentalmente empezar a acumular reservas. El gobierno decidió acelerar la baja en la inflación, o sea, priorizó la baja en la inflación por sobre la Ujú. acumulación de reservas, mantuvo el crawl al 2 durante mucho más tiempo y mantuvo el blend, ¿no? Ese 20% de las exportaciones que iba contado con liquidación durante mucho tiempo. Y el programa, que inicialmente arrancó bien, con un rally de los precios de los activos financieros frente a la señal de ajuste fiscal tolerado por la sociedad,
Se da vuelta cuando el Banco Central deja de comprar dólares allá por mayo o junio. Ujú. Ahí es cuando el gobierno dice voy a intervenir, es intervención vista desde los economistas, estábamos todos muy nerviosos, pero la verdad que la empalmó con los dólares del blanqueo y siguió de largo. Te volviste a quedar sin dólares en enero, y en enero de nuevo. La discusión era, el gobierno decía vamos a seguir bajando la inflación inducida, vamos a pasar de un crawl del 2 al 1, vamos a mantener el blend que se había negociado con el fondo se eliminaba en junio de 2024, y en el medio vino la negociación con el fondo, el tipo de cambio volvió a subir a la zona de 1.400, el riesgo país volvió a subir, no, ibas a acceder al crédito, no pudiste acceder al crédito, y vino el acuerdo con el fondo. Y con el acuerdo con el fondo viene la meta explícita de acumulación de reservas, que hoy tiene un desvío de cerca de 12.000 millones de dólares. Ujú. Y de nuevo, la lógica del gobierno era vamos a ir al piso de la banda, vamos a comprar dólares recién en el piso de la banda, nunca llegó al piso de la banda y cuando la oferta estacional de dólares desapareció, el tipo de cambio se te corrió. ¿No? Ujú. Digo, y entonces digo, como no querías que el tipo de cambio quiebre la banda superior, la política monetaria, subiste la tasa de interés, mandaste la economía a la recesión y en el medio, bueno, fue todo el juego y te salvó Besen. Entonces, la lectura es, deberías comprar reservas. El gobierno cambió la narrativa. El gobierno ya no dice que debía comprar dólares a 930. Hoy pareciera estar comprando dólares en la zona de 1.400. Ujú. Como que es el nuevo piso de la banda, ¿no? Una banda que es 1.400, 1.500, con una pendiente de arriba que es el 1% y la pendiente de la banda inferior que no sabemos. Por ahora hay algunos puntos donde compró. El dólar está fluctuando en el medio, pero muy cerca de la banda superior, y la curva de futuros que se había metido adentro de la banda superior hoy está corriéndose de nuevo para arriba. O sea, hay todavía una expectativa de que si no compras dólares y si los dólares que vos ibas a conseguir para la recompra de deuda y para bajar el riesgo país y para acceder al mercado de crédito no aparecen, bueno, digo, vuelve alguna tensión en el esquema y esa tensión la ves desde el lado de las tasas de interés y empezás con el tironeo del juego donde ya no tenés los controles de capitales de origen, sino que la economía está operando casi sin brecha, ¿no? Digo, Ujú. ahora, la lectura mía es debería comprar. El gobierno explícitamente te dice o sea, no voy a comprar dólares, un tipo de cambio artificialmente alto, no voy a comprar dólares por la cuenta corriente, voy a comprar dólares por la cuenta capital. Sí. Los dólares que aparecen son las de las colocaciones de empresas que se venden en el mercado único y libre de cambios, en un contexto donde la oferta de dólares del agro es prácticamente cero en estos meses, porque anticipaste la liquidación en Ujú. la previa a la elección. Y viene la narrativa de que somos Brasil, de que Argentina, digo, de nuevo, lo que estás teniendo, al no endeudarse el sector público, endeudarse el sector privado, bueno, lo que estás es financiando el CAPEX y de alguna forma tenés una perspectiva de aumento en las exportaciones que te va a permitir ese empalme y eventualmente parecer de, yo digo, Australia, digo que hace 50 años tiene déficit de cuenta corriente y no tuvo ninguna crisis de balance de pagos, o Brasil, ¿no? Digo que hace ya muchos años que tiene déficit de cuenta corriente y no tiene crisis de balance de pagos. Mi lectura es que Argentina no es ni Australia ni es Brasil. Hoy estás de nuevo coqueteando con tasas de interés, por lo menos la de la política monetaria, la tasa de las simultáneas abajo de la inflación. Y la verdad es que tenés un tira y afloje entre el programa financiero y el programa monetario. Entonces hay dos razones por las cuales el gobierno no quiere comprar dólares. Una es porque comprar dólares con esta oferta de dólares te implicaría un tipo de cambio más alto y priorizar la desinflación. La segunda es porque hoy estás emitiendo de alguna forma dólares por el programa financiero. El Tesoro no tiene muchos pesos para seguir comprando dólares, ya sea para pagar la deuda Sí. o para acumular reservas. Y entonces lo que dicen es, bueno, en la medida que tengamos un programa financiero, vamos, ¿no? Digamos, vamos a poder usar el señoriaje para comprar dólares y no para refinanciar los vencimientos de la deuda. Pero es el huevo o la gallina, o sea, entonces tengo que acumular reservas para tener acceso al crédito o tengo que tener acceso al crédito para acumular reservas. Creo que estamos en esa disyuntiva y siempre cuando el tipo de cambio se mantiene tranquilo, el gobierno va en coche y cuando si el tipo de cambio llega a tocar la banda superior, bueno, ahí la lectura es que dólares para intervenir, digamos, a 2 años de la próxima elección, creo que sería complicado usarlos, aunque dijimos lo mismo ya 3 veces, ¿no? O sea, hasta ahora Ujú. pareciera Ahora, que el juego es bajar el dólar cada vez que sube con dólares adicionales. sí, ahora eso se da encima en un contexto en el que hubo, después de la elección, un boom de emisiones corporativas que justamente están generando una sobreoferta desde ese lado de divisas. Así todo, el tipo de cambio está 5% más o menos abajo del techo de la banda. ¿Imaginás que va a ser necesario algún tipo de retoque del esquema de bandas hasta llegar a por ahí la liquidación de la cosecha gruesa? El gobierno está apuntando a que no, pero al mismo tiempo creo que si el tipo de cambio toca la banda superior,
van a tener que recalibrar. En el medio veremos qué es lo que hacen con la tasa de interés, porque digo, frente a la elección pasó lo mismo, o sea, frente a la elección, digo, tocó la banda superior, primero intervino el Tesoro cuando estaba cerquita, después intervino el Banco Central, después intervino el anticipo de la liquidación del agro y después vino Bessent. Entonces, lo que digo es, de alguna forma estás acumulando pasivos por otro lado, digo, si seguís, o sea, pasivos porque anticipaste la liquidación o pasivos contra el swap de Estados Unidos. Y la verdad que hasta ahora, sin acceso al crédito, todo 2024 pagaste el contado de la deuda, o sea, compraste dólares para pagar la deuda, y en 2025, después son fungibles los dólares, cuáles son los dólares que traen las reservas y no, pero en principio tuviste financiamiento de organismos y tuviste financiamiento comercial. O sea, vos mirás el balance de vengado y el balance cambiario, hay cerca de 12.000 millones de dólares adicionales que fue financiamiento, que bueno, que en algún momento se puede pedir. Y la verdad que la pregunta del millón es, bueno, ¿qué es lo que pasa con la demanda, con la formación de activos externos? Sí. Bueno, en un país como Argentina, donde durante mucho tiempo sistemáticamente rompiste contratos, donde nunca remuneraste el ahorro y donde hoy de nuevo estás intentando presionar hacia abajo las tasas para reactivar el crédito doméstico, el ancla paradójicamente sigue siendo cambiaria, o sea, no estás construyendo un ancla alternativa a la cambiaria, más allá del equilibrio fiscal. Pero, insisto, necesitas un programa financiero, o sea, necesitas refinanciar la deuda y por ahora estás con la promesa de que vas a acceder con un riesgo país mucho más bajo, pero todavía en la zona de 650 puntos básicos. Ahora, te hago la última consulta que tiene que ver con la expectativa que tiene el gobierno de un 2026 muy positivo en materia económica, en la que la expectativa de las correcciones macro finalmente derramen en lo micro, con reformas estructurales que puedan pasarse en el Congreso, que justamente terminen de darle el empujón adicional al riesgo país para eventualmente volver a acceder a los mercados internacionales de deuda. ¿Ves posible ese 2026 tan optimista con el que está manejándose hoy el gobierno y de qué factores crees que depende especialmente? La verdad, el resultado electoral descomprimió, o sea, la pelota cayó del lado correcto, si querés, y todo descomprimió, todos descomprimimos, o sea, el nivel de tensión que había era enorme. Y las chances de tener un programa financiero aumentan, chances de acceder al crédito. Si vos me decís a mí, yo hubiera aprovechado para recalibrar las bandas y asegurarme que compro dólares. Mi sensación es que si el mercado ve que estás comprando dólares todo el tiempo, va a estar, digamos, más cómodo. Es cierto que la oferta es muy baja. Bueno, pero ¿cuál es ese nivel donde compras dólares? ¿Cuántos dólares comprarías? Ahí creo que hay una incertidumbre. La segunda es lo que decís vos, o sea, las reformas estructurales. Yo digo, es un programa macro, un programa micro y de gobernabilidad. La verdad es que la micro yo planteo dos cosas. Digo, una es que vos tenés que abrir la economía, estás abriendo la economía en un mundo que se está cerrando con una enorme cantidad de saldos exportables y lo estás viendo desde el punto de vista de las importaciones, que va a tener daño sobre los sectores productivos. Siempre el aumento de la productividad tiene daño. El punto es hasta dónde calibras ese daño con un tipo de cambio más atrasado, el daño es mayor. O podés matar sectores que podrían haber sobrevivido. Digo, primera pregunta. Y la segunda es la consolidación fiscal duradera. La consolidación fiscal duradera va a depender de dos cosas. Una es de la gobernabilidad y de la capacidad para pasar las reformas por el Congreso, o sea, las reformas son importantes. Bueno, vamos a ver qué es lo que pueden pasar. Por lo pronto vamos a tener presupuesto seguramente, digo, venís de 2 años sin presupuesto, y probablemente haya una reforma laboral, la tributaria, veremos que hace falta un acuerdo con las provincias en un contexto donde la holgura de las provincias es mucho menor, porque el año pasado subieron el gasto, pero tenés algunas cosas, algunos agujeros estructurales, uno es el monotributo, o sea, vamos a ver cómo por eso digo, la agenda micro y la agenda de gobernabilidad son dos agendas que, de nuevo, descomprimen porque el resultado electoral cambia la composición del Congreso, aumentan las chances de que pasen las reformas en un contexto donde el juego a polarizar esta vez te salió bien, pero muy en el fleje, o sea, jugaste al fleje. Pero 2027 está, o sea, aparece. O sea, 2027 falta muchísimo, para Argentina es larguísimo plazo, pero en algún momento vuelve a estar. Entonces, 2026 puede ser un año, digo, donde la verdad es que si accedes al crédito, todo descomprime. Si accedes al crédito y empezás a acumular reservas, no, si querés tener un tipo de cambio, si acumulás reservas agresivamente, yo estoy más cómoda. Si la acumulación de reservas es muy tímida, la verdad es que estoy menos cómoda. O sea, mi sensación es que el acceso al crédito depende en alguna medida de la capacidad de pago. Y después tres cosas que pueden pasar en el mundo. O sea, hoy pareciera que el mundo es un mundo donde vuelven, digamos, si querés, los flujos a los países emergentes, donde los precios de los commodities más o menos se sostienen, donde la expectativa es que vuelva a bajar la tasa de interés. Pero bueno, lo que sabemos es que el mundo puede girar. O sea, no estás exento de eventos y no estás exento de una sequía. Y la verdad que reservas líquidas tenés, pero la verdad que las reservas líquidas no son tuyas y son contracara de deuda de corto plazo.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la semana que viene. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.